Bienvenidos a su programa Descifrando Enigmas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo discernir la voluntad de Dios? Parece ser que esta es una pregunta que muchos nos hemos hecho. Algunos piensan que puede ser un karma, otros piensan en el destino, otros piensan que sí hay una voluntad divina. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la voluntad de Dios. Así que no te apartes de tu pantalla en esta emisión de tu programa Descifrando Enigmas. Bienvenidos de nuevo a su programa Descifrando Enigmas. Y el día de hoy, para desarrollar este tema acerca de la voluntad de Dios, hemos invitado al pastor y teólogo Julio Varela. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar aquí nuevamente y bueno, con un tema muy interesante porque para algunos realmente es un enigma conocer la voluntad de Dios y algunos piensan que es un mito, que no existe tal cosa. Claro, hay algunas personas que piensan que es supremamente imposible, primero, saber qué es la voluntad de Dios y segundo, pues cómo lo practico en mi vida. Entonces, yo creo que la mejor manera de hacerlo el día de hoy para poder compartir con el público es definir qué es la voluntad de Dios. Así es, y vamos a comenzar por definir qué es la voluntad. Cuando usted busca en un diccionario, cuando se busca una definición, podemos leer algo como lo siguiente: es poder atribuido a la divinidad, hablando de la voluntad divina, cuya providencia determina los acontecimientos naturales sustraídos al control humano. Siguiendo uno de los conceptos de voluntad, si usted sigue leyendo en el diccionario, se dice que cuando se cumple la voluntad de un individuo, se cumple la disposición, precepto o mandato de alguien. Así que, haciendo un breve resumen de estas dos definiciones, podríamos decir que hacer la voluntad de Dios tiene que ver con llevar a cabo la disposición, el precepto o mandamiento de Dios. Esto es hablando de una manera general, ¿verdad? Me gustó la definición que leí de voluntad divina, que es el poder atribuido a la divinidad, cuya providencia determina los acontecimientos naturales sustraídos al control humano. Nosotros debemos de saber que hay cosas que están fuera de nuestro control. Por el simple y sencillo hecho de que no conocemos el futuro, a veces no podemos tomar decisiones tan acertadas como quisiéramos. Sin embargo, Dios sí lo conoce y, según vemos en la Biblia, nos puede dar una guía para poder hacer lo que Él ya tiene planeado, lo que Él ya tiene en su plan perfecto para cada uno de aquellos que tratamos de seguir su voluntad. Bueno, me gusta la definición concisa aquí que dice que la voluntad de Dios tiene que ver con la disposición, precepto o mandamiento de Dios. Quizá lo podíamos resumir de esa manera: la disposición, es decir, parte de su carácter, quién es Él y qué dispone a hacer; el precepto, que ha planeado de antemano; y también qué es lo que Él ha mandado, qué es lo que Él ha prescrito para cada uno de nosotros. Ahora, cuando hablamos de la voluntad, porque también la definición que nos acaba de leer dice que es un poder atribuido a la divinidad, cuya providencia determina los acontecimientos. ¿Qué tipo de voluntad hay? Si hay voluntad divina, ¿cómo podemos entender este concepto de la voluntad de Dios? Así es, tenemos que empezar por definir que hay dos voluntades, en el sentido de una voluntad general de Dios para las personas, y vamos a hablar específicamente hoy para lo que nosotros llamamos el pueblo de Dios, o sea, personas que se han entregado a seguir la voluntad de Dios. Ahorita decía yo, a lo mejor para algunos no es importante, pero vamos a enfocarnos en aquellos que realmente quieren conocer la voluntad de Dios de una manera general, o sea, la voluntad de Dios para su iglesia, para su pueblo, y la voluntad de Dios para los individuos, lo que llamamos también voluntad individual de Dios. Entonces vamos a estar definiendo estos dos y podemos comenzar con definir lo que es la voluntad general de Dios. Hay dos preguntas que vamos a estar desarrollando específicamente. Por ejemplo, ¿podemos llegar a conocer la voluntad de Dios? Porque esta es la pregunta más relevante, ¿verdad? Sí, y yo creo que a manera de aplicación todos nosotros nos hacemos esa pregunta diariamente, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo llegar a conocer la voluntad de Dios? Si hay una voluntad divina, porque nosotros creemos que sí la hay, pero aquellos que nos ven el día de hoy, si existe esta voluntad divina, entonces hay ciertos preceptos
ciertas disposiciones de parte de Dios que están establecidas en su palabra y que nosotros debemos conocerla. Esa es conocida como la voluntad general de Dios. Ahora, a manera práctica, ¿cómo podemos llegar a conocerla, mi hermano? Bueno, definitivamente, primero la pregunta, ¿podemos llegar a conocerla? Sí. Ok. Podemos conocerla. ¿Cómo la podemos conocer? Bueno, tenemos que entender que Dios revela su voluntad a través de su palabra. Es lo que nosotros llamamos también en teología lo que es la revelación específica. Dios se da a conocer a través de lo que llamamos también la revelación natural o la revelación general, que nosotros creemos que Dios se revela a través de su creación, pero hay una voluntad específica, algo muy general y a la vez específico que Dios dejó para toda la humanidad, para que todo el que quiera lo lea y lo conozca, ¿verdad? Sea creyente o no, puede leer eso. Que es lo que nosotros llamamos la Biblia. Y cualquiera, ahora en estos tiempos, cualquiera tiene acceso a una Biblia. Es una mentira ahora que hay personas que no tengan acceso, al menos de que vivan en áreas muy remotas. Pero la voluntad de Dios general para toda la humanidad y específicamente también para sus hijos está revelada en su palabra. Entonces podemos llegar a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo se revela esa voluntad general de Dios? A través de la palabra de Dios. Y hay versículos, vamos a ver algunos ejemplos de algunos versículos que específicamente mencionan así con toda claridad qué es la voluntad de Dios para aquellos que quieren seguir a Dios y agradarle, cumpliendo, como decíamos ahorita, su disposición o sus preceptos. Si una persona que nos ve el día de hoy dice, bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes de que sí existe Dios, de que hay un Dios que tiene una voluntad y que la ha dispuesto y que la hace disponible para cada uno de nosotros. ¿Qué versículo de las Escrituras podríamos compartir con una persona que dice, muéstremelo hoy? Comencemos con uno de ellos. Y vamos a comenzar con eso. Primero nada más voy a hacer una pequeña división en cuanto a la voluntad general de Dios para todo creyente y para toda persona, de hecho, es que conozcan primero de Él, quién es Dios y cuáles son sus planes. Voy a hacer una pequeña lista. En cuanto a la voluntad general de Dios para el creyente, hay versículos que vamos a ver ahorita algunos que hablan explícitamente de lo que es su santificación, su edificación, su servicio. Muchos conocemos los versículos de la Gran Comisión que dice ir por todo el mundo, ¿sí? Y predicar el Evangelio, oír y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Esto está en Mateo, en el Evangelio de Mateo. También vemos algunas cosas que Dios deja escritas para la edificación de la iglesia. Y un versículo que habla y que menciona muy claramente la voluntad de Dios es primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer versículos 3 al 8. Específicamente el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios, así lo dice claramente, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, ahorita estaba entre la lista, ¿verdad? Que parte de la voluntad general de Dios para el pueblo de Dios y de hecho para toda persona es que la gente busque la santidad. Y dice aquí, sigue diciendo que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Bueno, al regresar de una pausa, vamos a explicar estos versículos acerca de la voluntad de Dios. No te apartes de tu pantalla. Cero intereses a 24 meses. Sí, escuchó usted bien. Hasmar Performance le ofrece cero intereses a 24 meses en todo su inventario de vehículos, carros, pickups, SUVs, lo que usted necesite. Visítenos en cualquiera de nuestras 2 direcciones. Y recuerda, nosotros financiamos 24 meses sin intereses. Te esperamos.
Be First Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1877-289-1126. Banana Leaf Jarocho Restaurant te invita a probar sus deliciosos tamales. Contamos con una gran variedad como tamales de pollo en mole, puerco en salsa roja y salsa verde. También tenemos los riquísimos tamales de queso fundido y frijol con queso. Ven, prepáralo a tu gusto con nuestra barra de ensalada. Y si te gusta el postrecito, el tamal de dulce, alias el beso jarocho. Ven, llévate un pedacito de Veracruz en tu paladar. Estamos hablando precisamente de este tema tan importante acerca de la voluntad de Dios. Leíamos hace algunos momentos los versículos en la epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, acerca de la santificación. Creemos que la voluntad general para el creyente está allí explícita en las Escrituras, en la santificación. ¿Qué quieren decir esos versículos que acabamos de leer? Bueno, que la voluntad de Dios, aquí está muy claro, hay otro versículo que dice que seamos santos así como Dios es santo. Entonces, Dios busca no una religión, sino una relación. Okay. Y dentro de esa relación busca que lo imitemos a Él. Entonces, aquí está hablando específicamente, y ahorita mencionábamos, la voluntad de Dios viene en la Biblia, en la palabra de Dios, pero muchas veces usted puede encontrar versículos como este que dice claramente, pues la voluntad de Dios es esto. O puede encontrar otros versículos que traen un mandato. Decíamos en la definición, son preceptos, son mandatos. Este versículo en particular está hablando del comportamiento de un creyente. Por ejemplo, nos da algunas pautas. ¿Cómo se logra esa santificación que es voluntad de Dios? Bueno, dice, cada uno aquí debe tener su propia esposa en santidad y honor, o sea, tener a una esposa solamente. Y luego nos dice, no en pasiones. Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ahí está hablando de tener una buena relación con los demás. Y dice también, Dios no nos ha llamado a inmundicia, o sea, a vivir desordenadamente en pasiones o en pleitos, sino a santificación. Hay otros versículos que yo quisiera leer, por ejemplo en Romanos capítulo 12, 18 y 19, que no dicen precisamente el término de la voluntad. Exacto, no ya una frase voluntad de Dios. Pero fíjense lo que dice Romanos 12, 18 y 19. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y luego dice el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aquí tenemos dos cosas. Primero, nos dice si es posible. Hay un mandato, pero también se está viendo en la posibilidad. Dios no nos pide hacer cosas que realmente no se pueden. No se pueden hacer. Exacto. Y aquí dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de la persona, estad en paz con todos los hombres. Ser pacificadores. Exacto, ser pacificadores. Y aparte añade, no os venguéis. Y muchas de las veces no tenemos buenas relaciones porque estamos buscando venganza. Arriba ya leíamos que también nos decía que no estemos agraviando ni engañando a las personas. Y aquí también nos dice que no busquemos la venganza. Si usted nota, aquí no están las palabras voluntad de Dios, pero hay un mandato. Y en la definición que veíamos, hablamos de preceptos, de mandatos que Dios ha dejado para que nosotros vivamos de una manera que Él sabe va a traer el mejor beneficio para nuestras vidas, y no solamente para nuestras vidas, para las vidas de los que nos rodean y la comunidad en la que vivimos. ¿Sí? Entonces, ¿sabe que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios de una manera más específica y saber qué cosas tiene Dios para nosotros si leemos la palabra? Sí, hay muchas personas que piensan que pueden conocer la voluntad de Dios de diferentes maneras, pero si sabemos que el mejor recurso y la fuente más fidedigna la tenemos, y es la Biblia, entonces pudiésemos decir que si una persona verdaderamente quiere conocer qué es lo que Dios quiere para ella, necesita leer la Biblia.
Así es, y si hay personas que van y leen los horóscopos y leen las cartas y le preguntan a la vecina y hasta a la comadre, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe de hacer o qué es lo que debería de hacer? ¿Por qué no preguntarle a Dios? Y la manera de conocer la voluntad de Dios de manera general. Si usted es un creyente, si usted asiste a una iglesia, si usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, créame que en la palabra de Dios está la voluntad de Dios. Y le voy a dar otro ejemplo. Podemos conocer la voluntad de Dios de manera general en el propósito que Dios tiene para su iglesia. Por eso ahorita mencioné la iglesia. La mayoría de los creyentes nos gusta reunirnos en una iglesia y para eso Dios nos dio dones espirituales. Si vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 12, ahí podemos ver acerca de los dones. Dice, así también vosotros, está hablando a los Corintios, que anheléis, le dice, dones espirituales, ustedes que anhelan los dones espirituales, dice, procuren abundar en ellos, y dice, para edificación de la iglesia. Entonces, si usted es un creyente y usted sabe que tiene dones, usted sabe que la voluntad de Dios para usted como creyente es la edificación de la iglesia a la cual Dios le permite asistir. En otras palabras, para los que no saben qué es un don, ¿verdad? Es un regalo de Dios que nos da en el momento que recibimos a Cristo. Y la voluntad de Él es que pongamos al servicio de Él esos regalos, esos dones que nos ha dado. Otras personas pueden distinguir esto como las destrezas espirituales. Algunas personas las reconocen como las habilidades que Dios nos da. Todo esto para el servicio en la obra a la cual Él nos ha llamado. Así que si usted es un creyente y tiene un don de enseñanza, de música, de intercesión, ¿verdad?, de predicación, de exhortación, hay muchos dones espirituales, los vemos ahí en las Escrituras precisamente. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y poner esos dones al servicio de Dios, ¿verdad? Así es, y esta es una voluntad general. General. Todo creyente. O sea, no puedo decir, yo soy creyente y ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Exacto, usted sabe, ya vimos varias cosas, su santificación, Primero. que usted ya sabe. Participar en la gran comisión de hacer discípulos es otra voluntad general de Dios para todo el creyente. Y hablando ya específicamente en cuanto a los dones, que también tienen que ver con la voluntad general de Dios, no importa qué don tiene, usted no puede excluir su don de ponerlo al servicio de Dios y para edificación de la iglesia. Esa es la voluntad general de Dios, no importa qué don tenga o qué don no tenga. A veces la gente dice, no, es que yo no puedo porque no tengo tal o cual don. Pero aquí la Biblia no está hablando de los que tienen ciertos dones. Da por hecho de que hay dones. Y da por hecho que se deben de usar para la edificación de la iglesia. ¿Cómo podríamos resumir esto de la edificación de la iglesia? Sí, hablando específicamente de que cada don debe servir para que la persona que está sentada a su lado pueda tener el mayor crecimiento espiritual posible. Eso es edificar la iglesia, ayudar a otros a que sean mejores creyentes, a que alaben mejor al Señor, a que entiendan mejor la palabra, una palabra de ánimo, un servicio a esas personas, ayudar a la ancianita a subirse a su coche. Todo eso es para edificación de la iglesia, para que la iglesia sea más fuerte, más saludable en las cosas de Dios. Al regresar de una pausa, vamos a seguir explorando esto de la voluntad general de Dios. No te apartes de tu pantalla. Be First Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1877-289-1126. Cuando la experiencia cuenta, la oficina legal de Aurelio Lío Lara está a su servicio, a la familia, a los negocios, de bienes raíces y de accidentes y lesiones. En servicios de inmigración ofrecemos representación, ciudadanía, visas familiares, visas de inversión y perdones legales. En servicios testamentarios ofrecemos testamentos, fideicomiso y validación de testamentos. Y recuerden, 25 años nos respaldan. Y estamos hablando acerca de la voluntad general de Dios.
hablamos que Dios quiere que sigamos en este proceso de santificación, que usemos nuestros dones para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Hablamos también del servicio y de alcanzar a otros con las buenas nuevas en la gran comisión. Sin embargo, hay más. Así es. ¿Qué más hay? Vamos a seguir hablando de la voluntad general de Dios y obviamente ya notó usted que nos estamos enfocando a creyentes, ¿verdad? Porque podríamos hablar de la voluntad general, lo que Dios desea para el no creyente, que voy a mencionarlo también porque Dios quiere que el no creyente también le conozca. Hay muchos versículos que nos dicen que Dios se ha revelado al hombre. Ya hablamos de lo que es la revelación general, donde Dios se revela completamente a todo hombre. Todo el que vive en este planeta, todo el que vea la creación de Dios, puede ver que existe un creador. Que lo nieguen es otra cosa. Así es. Pero Dios se ha revelado. Hablando de la voluntad general de Dios, y dijimos, no la voluntad que se revela en la naturaleza, sino una voluntad más específica de Dios para los hombres. Dios ha dejado su palabra y cualquiera igual puede leerla. Ya dijimos, accesar una Biblia ahorita no es tan difícil. Y en un solo celular usted puede tener diferentes versiones en diferentes lenguajes. Sí. Entonces, siguiendo con esta tónica, viendo que la palabra de Dios es la revelación que nos dice exactamente qué es lo que Dios quiere de manera general, y vamos a hablar después a lo que Dios quiere de manera específica para un creyente y aún para un inconverso. Vamos a seguir con el versículo de Romanos 12:10. ¿Por qué? Porque parte de la voluntad de Dios y parte de lo que estamos hablando en cuanto al creyente y la edificación para la iglesia está el hecho que Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Hace rato leímos unos versículos que nos invitaban precisamente a estar en paz con todos. Si lo recuerda, si usted está viendo el programa, estuvimos viendo este versículo en Romanos 12 precisamente, pero los versículos 18 y 19, donde dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y después en el 19 dice, no os venguéis, no hay que buscar la venganza. Pero no se queda ahí la palabra. En el mismo capítulo 12, y antes precisamente de estos versículos que nos dicen de estar en paz con los demás y de no buscar la venganza, hay una invitación al creyente de amar a los demás. Fíjense bien, nos dice así también vosotros, dice que anheléis, esto es de los dones espirituales. ¿Se acuerda que dijimos que vamos a anhelar unos dones espirituales? Y en Romanos 12:10, esto no es un don espiritual, este es un mandato para todos. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, y esto está impactante, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. No tiene que ver con dones, hablábamos de los dones, sí. Anhelar los dones que son para la edificación de la iglesia, es lo que dijimos anteriormente, pero brincando a Romanos 12:10, encontramos un mandato. Acuérdense, cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de preceptos, de mandatos que Él ha dejado. Entonces, esto es la voluntad de Dios, ¿sí? Que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal, y sigue agregando. Lo especifica más. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Cuando usted muestra preferencia por los demás en vez de por usted mismo. Esto es parte de mostrar el amor. Es bien fácil a veces llegar a un lugar y desear los primeros lugares. El primer lugar en la mesa, el claro que lugar sí. más bonito. Pero es un poquito más difícil y va a demostrar mucho amor si usted llega y en vez de tomar el mejor asiento, usted se lo cede a alguien más. Sí, porque va en contra de nuestra naturaleza. Exactamente. Somos supremamente egoístas. Exactamente. Entonces aquí vemos que este amor debe de ser práctico. No habla de un sentimiento, sino habla de algo que se va a mostrar dando la preferencia a los demás. Si usted sabe, o usted quiere saber si está amando a los demás, usted lo puede ver así. Y Juan 13:35, otro versículo que nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto es lo que va a demostrar a un verdadero creyente, el amor que mostramos los unos para con nosotros. Wow, eso es algo impresionante. Muchas personas pueden pensar que hay preceptos tan difíciles de alcanzar, pero la verdad es que la palabra de Dios es tan práctica, y comenzando allí por ese versículo que acabamos de leer, el Señor nos dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, y pudo haber escogido cualquier tipo de rubro
para poder entender quién era un hijo de Dios y quién no. Pero dice, el discípulo es aquel que tiene un amor grande hacia la otra persona, hacia el prójimo. Y yo creo que eso es algo especial. ¿Algún desafío final? Sí, es curioso que el Señor no escogió precisamente hablar de ningún otro don, otro regalo espiritual que nos ha dado para demostrar que somos sus hijos, sino que al final la demostración con la cual podemos decir y demostrar a claras que somos discípulos de Jesucristo es a través del amor. Entonces, si algo no se le queda, mejor dicho, si algo se le queda de este programa y no se le queda nada más recuerde, la voluntad general de Dios es que usted ame a su prójimo. Y de hecho el Señor Jesucristo lo resumió de esta manera cuando se le preguntaron, le dijeron, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Que no se nos olvide entonces a nosotros que nos llamamos creyentes, seguidores de Cristo, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y nuestra mente, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por favor, déjanos saber si te gustó este programa, contáctanos, aquí en la pantalla está la información y nos vemos en una próxima oportunidad en esta emisión de su programa Descifrando Enigmas. Hasta la próxima.